Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 28 al 36, y dice así. Días después, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos. Y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para el profeta Elías. No sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús sube a una montaña para orar. En general, desde el Antiguo Testamento y especialmente de las religiosidades antiguas, se asimilaba con que mientras más altura uno tuviera, entonces más cerca estaba del cielo. Por ende, las montañas, los cerros, eran lugares más preferidos para la oración que otros, especialmente también como lugares sagrados. Las cosas más importantes aparecen en los montes. Por ejemplo, los 10 mandamientos que Dios da a Moisés, la oración de Jesús en el monte del Getsemaní, siempre son montañas en donde se refleja la mayor cercanía de Dios. De ahí que en la época medieval las iglesias construían estos templos gigantes, ¿no? Y casi una competencia de cuál templo era más alto, porque mientras más arriba, entonces más cerca de Dios estaban. Pues Jesús sube al monte para orar y se lleva a 3 de sus discípulos más cercanos. Y allí se transfigura, es decir, que su figura se transforma de alguna manera luminosa. No importa en realidad cuál es la manera, lo importante es el mensaje en cuanto hay luz. Y siempre que hablamos de luz, debemos contrastarla con la oscuridad, especialmente en el ámbito de la fe. Porque cuando pedimos luz de Dios es porque estamos en oscuridad. Cuando sentimos luz es porque esa oscuridad va a desaparecer. Desde la propia experiencia, nos da menos miedo salir de día que salir de noche, porque la oscuridad hace que vayamos sintiendo más angustia, más temor, inseguridades. Cuando eso se extrapola a nuestra experiencia personal de vida y decimos que hay oscuridad en alguna persona o en uno, o estamos oscuros, significa de alguna manera que estamos lejos de Dios, que estamos en un hoyo, que estamos en un abismo, que estamos en necesidad. Jesús ora y en esa oración en la montaña aparece luz. Y ahora no solamente aparece luz, sino también aparece la tradición religiosa, espiritual más importante del pueblo de Israel, de los judíos, Moisés y Elías. Moisés como el gran
establecedor de la fe de Israel con los mandamientos, con las leyes rituales, todo lo que viene del Éxodo. Y por otro lado, Elías, profeta poderoso, muy similar a Jesús, realiza milagros similares, con mucha sabiduría y mucho poder. No es casual que mezclemos todos estos elementos en la oración a Jesús. Porque Jesús ora en el monte, que es un lugar especial, en donde se busca conexión con Dios. Va a ejercer esta disciplina de la oración, lo hace con sus discípulos y además se une a toda la tradición religiosa con ella. O sea, es decir que no está orando solo. No es que Él se separa del mundo y simplemente ora, sino que ora desde la compañía de sus discípulos, ora y aparece la luz de Dios, ora y se une a los que lo precedieron. Qué importante es esto. Porque cuando nos olvidamos de que no llegamos al mundo solos, empezamos a aprovechar aquello que tenemos. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia por herencia, porque nuestros padres eran luteranos, católicos, otros por invitación de amigos, pero siempre hay alguien que te acerca, casi nadie llega solo, de rebote. De alguna parte viene esta invitación a vivir un proceso espiritual juntos. El tema es que necesitamos siempre vivir los espacios con Dios de una manera especial. Por eso tenemos cultos o misas. Porque en la vida cotidiana, en la rutina cotidiana, normalmente, especialmente en el día de hoy, con tanto estímulo y información por todas partes, no podemos vincularnos a Dios de una forma en donde realmente podamos concentrarnos y disfrutarlo. Porque siempre estamos pendientes del teléfono o de aquello que queremos ver o que alguien nos pide algo. No podemos concentrarnos en ello. Especialmente los occidentales. Los orientales no tienen tanto ese problema porque están educados de otra manera. Entonces necesitamos salir. Necesitamos buscar un espacio especial, un lugar especial, con gente especial, para que así podamos llenarnos de la luz de Dios. Y eso es lo que vinimos a hacer aquí. De alguna manera u otra venimos a transfigurarnos, porque entramos por esas puertas como simples pecadores y salimos por esas puertas como pecadores perdonados, como pecadores con un camino, como pecadores que ahora gozan de un poco más de luz de la que tenían antes, como pecadores con esperanza, como pecadores que no son víctimas únicamente de sus vidas, de lo que les pasa, de todo lo malo, sino que son protagonistas de su historia. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y no venimos a dar pena al mundo, sino a ser luz de este mundo. Somos pecadores con esperanza. Y vaya que la necesitamos y vaya que el mundo la necesita. Por eso, cuando nos damos cuenta de lo necesario que es vivir a Dios en nuestras experiencias de vida, cuando nos damos cuenta de lo necesario que es dar un espacio de sanidad espiritual con Dios, es ahí en donde realmente nuestra fe empieza a funcionar. Lo demás es solo idolatría. Podemos tener chapitas, podemos tener símbolos, podemos llenar la pieza llena de cruces, podemos llenar los autos de stickers de Jesús te ama, podemos tener las Biblias de todos los tamaños, podemos vestirnos de tal manera, podemos hacer cualquier cosa, cantar salmos todos los días. Pero si no encontramos realmente un espacio de diálogo, de comunicación, de integración, de vínculo con Dios, todo lo demás se esfuma rápidamente, tal como viene. Porque lo simbólico no logra penetrar nuestra piel, no logra
estar presente en nuestras emociones, no logra ayudarnos a percibir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en lo simbólico, que es algo muy importante para la vida de fe, aquello que está ahí es una manifestación, es una idea, como la cruz, por ejemplo. Vemos a Cristo en la cruz y algo sabemos. Pero si ese Cristo en la cruz no significa algo para nosotros, realmente, para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida de fe, solo va a ser un símbolo. Y no va a generar nada en nosotros. Si yo veo la cruz, ya sea vacía o con Cristo, y no estoy pensando en la obra de Dios por mí, si no estoy pensando en cuánto Dios me ama a pesar de todo lo que soy, si no estoy pensando en todo lo que Dios ha hecho por mí a lo largo de toda mi vida, entonces Jesús solo queda ahí en la cruz como parte de una historia, pero no como un vínculo que me ayuda a reconocer y vivir a Dios en mi vida. Por eso necesitamos de estos espacios, en donde salimos de la rutina cotidiana, en donde salimos de los estímulos cotidianos, para poder vivir un momento de luz. Claro, esos momentos de luz dependen de muchas cosas que nos desconcentran. Entonces, a veces estamos como esperando que pase algo para poder desconcentrarnos, porque así pensamos como occidentales. Y entre que nos preocupamos de si la grabación funciona o no, o si las velas hacen más luz o no, o si el organista llega a la hora o no, o cualquier cosa, a la larga, nosotros venimos aquí y debemos estar pensando continuamente en que venimos aquí a tener un encuentro con Dios, no a ser amigos, a tener un encuentro con Dios. Luego, desde ese encuentro podemos llevarnos bien o no pescarnos. Ojalá nos llevemos todos bien, pero nadie puede asegurar la simpatía de los demás. El tema es que si entramos aquí es para buscar ese vínculo con Dios y debemos darnos ese espacio. Por eso cuando oramos lo hacemos en silencio. Y nos damos ese espacio para orar en silencio. Y aunque muchos no lo hacen, debemos aprender a hacerlo, aprovechar ese vínculo con Dios, porque afuera no lo tenemos. Y personalmente me perdonarán por el juicio, pero no confío mucho en la gente que me dice, yo no necesito ir a la iglesia para sentir a Dios, yo no necesito ir a la iglesia para orar todo el día, como si estuvieran orando todo el día, digamos. Creo que esas cosas son más engaños y autojustificaciones que otra cosa, porque tampoco van al monte. Y si yo oro viendo tele, si yo oro acostado antes de dormir, no es lo mismo, porque no estoy en comunidad. Y yo no soy llamado por Dios a vivir una fe solitaria, a vivir una fe en donde yo me voy solo al monte y puedo estar ahí 3 años orando por el mundo y no hacer nada por nadie. Si la oración, si el vínculo con Dios no te hace mejor creyente, si esa oración no te transforma en un ser luminoso, si la oración no te une a los demás, entonces tu vida de fe no te sirve demasiado, es más una tradición. Es por eso que debemos aprovechar al máximo estos espacios. Cerrar nuestros ojos, escuchar, sentir y dejarnos llevar. No importa si la iglesia está llena o está vacía. No importa si el órgano suena bien o suena mal. No importa si el pastor hace un sermón fome o entretenido. Todos tenemos días malos. No importa si hace frío o calor, venimos aquí a unirnos con Dios, a vincularnos con Dios. Y debemos aprovecharlo al máximo para que así, juntos, podamos sentir la iluminación de Dios. Para que así nuestras vidas se transformen para bien. Para que así no andemos simplemente como víctimas, para que no nos vayamos con cualquier cosa, como le sucede a Pedro, que al momento en que ve que hay movimiento, interrumpe el momento de Jesús para decirle que iban a hacer 3 carpas, ¿no? Y ahí nos
engañamos una y otra vez pensando en que las cosas son urgentes, en que tenemos que preocuparnos de una o tal cosa, cuando ahora estamos con Dios y lo único que importa es Dios. Y da lo mismo si la persona se durmió o no. Lo importante es que ahora estamos con Dios y debemos aprovecharlo al máximo, juntos. Porque si no, cuando salimos por esas puertas, salimos igual en que la forma que entramos. Y eso no puede pasar. Si entramos por esas puertas, si subimos a este monte que es la iglesia, debemos salir restaurados, debemos salir renovados, debemos salir con más luz de las que llegamos. Está bien, quizás no vamos a encandilar a todo el mundo que nos vea, pero salimos con una esperanza renovada y salimos como protagonistas de nuestras vidas y no solamente siendo víctimas del mundo o dando lástima porque nuestra vida no es lo que pensábamos. Vinimos aquí para sentir y para vivir a Dios. Y por eso lo aprovechamos. Por eso nuestro culto tiene tantos espacios de silencio. Porque tú tienes que lograr ese vínculo con Dios. Nosotros creemos al menos que nos sirve llenar la iglesia de instrumentos, de gente cantando, de baterías, guitarras. La iglesia no puede ser lo mismo que ya tenemos afuera. Tengo que tener un espacio que sea diferente. Tengo que ofrecer un espacio en donde exista silencio, en donde exista tranquilidad, en donde yo pueda ser vulnerable. No puedo llegar a la iglesia y tener un espacio en donde solo escucho ruido, solo veo entretención, sigo mirando pantallas que ya las tengo en todos lados y es lo mismo que tengo afuera. Por eso nuestra celebración es diferente. Porque lo que se busca es un vínculo con Dios. Y desde ese vínculo con Dios poder unirnos como comunidad en Dios, trabajar juntos, ayudarnos, buscar amarnos y así madurar juntos desde la fe. Por eso hoy oramos, meditamos, reflexionamos, escuchamos la palabra, recibiremos el sacramento, la presencia real de Dios en nuestras vidas, precisamente para poder vivir a Dios. Y eso hace la diferencia. Y esto debe ser algo real en las vidas de todos nosotros. Y si no tenemos un cambio, si salimos exactamente igual, entonces hay dos cosas que deben cambiar. O cambias tú porque hay algo que no está funcionando en tu reflexión y en tu madurez en la fe, o tienen que cambiar al pastor porque no está reaccionando a las necesidades espirituales de la comunidad. Pero algo siempre debe cambiar porque no podemos salir iguales. Porque si es que hay una imagen que debemos guardar de la transfiguración de Jesús, es que si realmente vamos al lugar preciso, si oramos a Dios, si nos unimos a otros en ello, entonces siempre habrá luz en nuestras vidas, en nuestros caminos, en nuestras esperanzas, en nuestros dolores. Pues queridos míos, que no haya cansancio, que no haya sueño, que no exista dolor ni angustia, que no exista frustración ni rencor, que nos aleje de la posibilidad de unirnos a Dios en estos momentos, que lo aprovechemos con todo lo que podamos y que podamos percibir cómo Dios obra en nosotros y así ser personas que den luz a este mundo en tanta oscuridad. Que el Señor los bendiga y que su luz esté con ustedes ahora y siempre. Amén.